Compartir una palabra de Dios siempre es edificante, siempre nos ayuda para poder desarrollar nuestra fe. Y al abrir las escrituras, al abrir la palabra de Dios, siempre hay algo que Dios nos puede hablar. El título del mensaje del día de hoy, la voz. La voz. ¿Qué es la voz? Es ese sonido que podemos provocar con nuestras cuerdas vocales y que es único, ¿o no? Nuestra voz es única. Aunque hay personas que tienen este atributo de poder imitar otras voces y realmente pueden simular otras personas, pero no sé si a usted le ha pasado, pero usted sabe que la voz es única, usted escucha la voz de una persona y dice... Nuestra voz tiene cualidades únicas que nos ayudan a poder reconocer a las personas. Usted escucha la voz de una persona y dice, sí me acuerdo. ¿O no? La voz tiene esa característica particular, que cuando uno la escucha, yo sé, esa voz es la voz de mi tía Juanita. O no, esa es la voz de mi hijo. O esa es la voz de mi hija. No sé si le ha sucedido a usted, pero de pronto usted puede ir en cierto lugar o puede estar en una sala, en un patio de comida de algún mall, ¿cierto? Y usted escucha una voz y dice, yo escucho, y usted empieza a buscar, esa voz yo la reconozco. Y empieza. Algunos, dentro de su voz, lo que es característico es la risa. ¿Cierto? Porque hay personas que también se ríen bien diferente. Por ejemplo, hay gente que se ríe con la A. Hay otras personas que uno reconoce su voz por su risa porque se ríen con la letra E. O la I. Hay otros que se ríen con la letra O. Y otros con la U. Bueno, la voz tiene esa característica que nos permite poder identificar a las personas. ¿Quién de nosotros no identifica la voz de la mamá? ¿O no? Sí, esa es la voz de mi mamá. O la voz del papá. O la voz de los hijos. La voz tiene también una característica. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un vínculo con una persona, la voz es clave para acceder al corazón. La voz de la persona. Personalmente, mi voz es identificada por mis hijos de una forma bien especial. El tono de mi voz, la forma de voz, a ellos ya varias veces me han dicho, papá, estás enojado. Papá, estás serio. O sea, ellos escuchan mi voz e identifican mi estado de ánimo. O obviamente, con qué forma le estoy hablando. Y mi esposa, yo también conozco la voz de mi esposa. Sobre todo cuando pronuncia una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave de la pastora María Eugenia? Para mí, que me alerta y yo al escuchar su voz digo, ¡ah! Es amorcito. Cuando yo escucho la palabra amorcito, se activa algo en mí por el vínculo que tengo con ella, que es para ponerle atención. La palabra amorcito en la relación que yo tengo con mi esposa es clave. Amorcito para mí significa stop, detente, evalúa, examina, revisa lo que dijiste o lo que vas a decir o lo que estás haciendo. Dice mucho. Entonces cuando yo escucho la palabra amorcito que sale de la boca de mi esposa, su voz inmediatamente me está comunicando algo. ¿Por qué? Porque no sé si le sucede a usted, lo más probable que sí, es que cuando uno tiene un vínculo con una persona, la voz es clave para poder acceder al corazón. ¿Ok? Es así como en este día quiero compartir algo muy especial que es una escena.
Una escena que se remonta a los años antiguos y que está en la escritura. Esta es la situación. La situación es la siguiente. Hay una mujer que no puede tener hijos. Y esta mujer, cada vez que iba al templo, lloraba y se lamentaba porque era estéril. Hasta que un día tuvo un encuentro con el sacerdote del templo. Y este sacerdote, tanto que lloraba esta mujer parecía ebria, pero no estaba ebria. Entra en una conversación con el hombre de Dios del templo y le dice, ¿qué sucede? Ve a beber tu vino a otro lugar. Y él dice, no, señor, no vengo, no estoy ebria. Lo que sucede, y establecen una conversación. Y en eso, el Espíritu de Dios lleva a profetizar al siervo de Dios. Lo lleva a profetizar. Le dice, tendrás un hijo. Y resulta que Dios cumple. Recibe esta mujer esta promesa y queda encinta. Y recibe a su hijo, el cual le colocó Samuel. Pero esta mujer, siendo una mujer muy sabia, entendida, toma una decisión. Ocupa el principio de las primicias. Y toma a su hijo y lo ofrenda a Dios y lo deja en el templo. Lo entrega al sacerdote. Y le dice a este hombre de Dios, te dejo mi hijo como primicia porque Dios me lo dio. Lo ofrendo a Dios. Esta mujer tenía sin duda una característica maravillosa. Entendía qué hacer con lo que Dios colocaba en sus manos. ¿Sabe qué hizo Dios? Le multiplicó, le dio más hijos. Pero allí quedó su hijo. Su nombre, Samuel. Vamos a ir a la porción de la palabra de Dios. Porque algo sucedió allí y que tiene que ver con el mensaje del día de hoy. Primera de Samuel, capítulo 3, del versículo 3 al 5 vamos a leer. Dice así: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Esta es la escena. Samuel estaba durmiendo en el templo y fue despertado por una voz. Samuel. Él, al escuchar la voz, no reconoció que era la voz de Dios, sino que reconoció que era la voz que él conocía del templo, la voz del siervo de Dios. Entonces, ¿qué hace? Se levanta rápidamente y va a preguntarle, ¿necesitas algo? Porque él se había transformado en un servidor. Porque él lo que conocía, que la labor dentro del templo era servir. Tener el arca cerca, que significa la presencia de Dios. Estar allí, en ese lugar maravilloso. Él sabía que había que servir. Y él tenía esta actitud, la actitud correcta. Escucha la voz de Dios, pero él no la reconoce, sino que él reconoce que es la voz de autoridad que él sí conocía, que era de Elí. Y va inmediatamente, aunque estaba durmiendo, despierta. Y al despertarse tiene una actitud de obediencia a la voz, reconoce la autoridad y rápidamente va y pregunta, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué te sirvo? Aquí estoy. ¿En qué puedo servir? Mire, la actitud de Samuel al escuchar la voz de Dios era la correcta. Estaba en el lugar correcto, estaba en el lugar de la presencia de Dios. Tenía la actitud correcta y él va, pero había algo que no estaba correcto en él. Él no reconocía que esa voz que estaba oyendo era la voz de Dios y Dios quería mandarlo a hacer algo. Bueno, algo sucede aquí. Sucede que cada uno de nosotros debe entender que cuando hay una voz
debemos discernir qué voz es. Y no debemos descuidar, ¿no?, en dejar de oír la voz de Dios. Usted y yo debemos tener esa capacidad de poder discernir cuando Dios nos habla en las distintas formas que Dios tiene para hablarnos. Estaba Samuel, estaba congregándose, estaba allí y Dios le habla y él no reconoció su voz porque no la conocía. Tenía que ser instruido, enseñado. De hecho, el profeta, el hombre de Dios, Elí, el sacerdote del templo, le dijo, ¿sabes qué? Bueno, en reiterada oportunidad pasó esto. Y Elí entiende que Dios quería hablarle a él, a Samuel. Y le dice, cuando respondas, dile, heme aquí. Y él comenzó, Samuel, un profeta de Dios, comenzó a reconocer la voz de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, quiero decirte esto. Es importantísimo aprender a reconocer cuando Dios nos habla, a reconocer la voz de Dios. Por eso, no debemos descuidarnos en dejar de oír la voz de Dios. No podemos descuidarnos en dejar de oír la voz de Dios. ¿Y de qué formas habla Dios? Dios habla de distintas formas y dependiendo de nuestro carisma, de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, hay algunos que les habla audiblemente y no es que usted esté esquizofrénico, es que Dios le habla audiblemente para que usted comprenda y sea claro con usted. Pero en otros casos Dios habla de otras formas, habla mediante sueños, habla mediante palabra escrita. Usted abre la palabra, usted la lee y Dios habla a su vida. Habla mediante una canción que dice, oh, wow, esta canción, es Dios quien me está hablando. Habla mediante visiones, habla mediante sueños. Dios tiene distintas formas de hablarnos. Al Padre de Jesús le habló mediante sueños. A otro le habló mediante visiones. Tuvo una visión. A otro mediante palabra audible. A otro mediante palabra de Dios. Y a otro mediante instrumento. Hombres y mujeres que hablan en nombre de Dios a su vida, por medio de evangelistas, por medio de maestros, por medio de profetas, por medio de pastores, por medio de apóstoles. Dios habla a nuestra vida y usted debe aprender a discernir esa voz. Es parte del cristianismo, es parte del momento en que usted recibe a Cristo y decide ser cristiano. Dios comienza a hablar a su vida y usted debe discernir la voz de Dios. Y si Dios habla a su vida, no descuide ese hábito. No lo descuide. No lo descuide. Quiero llevarlo a leer el Evangelio de Juan, capítulo 10, del versículo 1 al 6. Palabras de Jesús. Juan capítulo 10, del versículo 1 al 6. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Palabras de Jesús. Juan capítulo 10, versículo 1 al 6.
Debemos discernir, aprender lo que es la voz de nuestro pastor, el príncipe de los pastores, de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos debemos aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hay otras voces que podemos escuchar que nos pueden desviar de nuestro camino y desviar de nuestra vida. Es allí donde Jesucristo se encarga, y en Juan capítulo 10, versículo 1 al 6, entrega esta enseñanza. Y es clara. Las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre. El rol pastoral en este tiempo es de ser ese parlante necesario para hablarle a usted de Dios y para que usted pueda comprender de Dios. En los tiempos peligrosos que hoy estamos viviendo como personas y como familias, en donde una decisión puede cambiar el rumbo de nuestra vida, una decisión nos puede ingresar en el valle de la muerte, una mala decisión nos puede meter en problemas, es donde necesitamos oír la voz de Dios. Y es por eso que Jesucristo en esta porción bíblica nos muestra claramente y dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice el Señor que Él conoce a sus ovejas. Mire, vamos a ver bien aquí. Quiero destacar en rojo para que usted lo vea. Dice: oyen su voz y conocen su voz. Leamos nuevamente Juan 10, 1 al 6. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Perdón. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, que ese es el Espíritu Santo. Y las ovejas oyen su voz. Las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. ¿Dónde va el pastor? Delante de las ovejas. El pastor no va detrás de las ovejas. El pastor no va empujando a las ovejas, sino que las ovejas reconocen a su pastor y van detrás de ella. Y dice: pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús estaba hablando que llega un momento que usted va a partir de este redil, de esta tierra, y va a llamarle, y usted que reconoce la voz, usted no se va a ir con la muerte, sino que usted se va a ir con el Señor. Y es por eso que es importante que nosotros en esta vida reconozcamos la voz de Dios. Cuando Dios nos habla debemos obedecer. Una cosa es oír la voz, pero debemos conocer su voz, debemos conocer la voz de Dios en nuestra vida. Es importante conocer la voz de Dios en nuestra vida y obedecer a ella. Esta es la enseñanza. Mientras estamos en esta tierra, debemos aprender, ejercitar, poner en práctica, reconocer la voz de Dios en nuestra vida. Cuando Dios nos habla, nosotros debemos obedecer. Y es natural que las personas, por desconocimiento, de pronto Dios le habla y no reconocen esa voz. Dicen: ¿qué esto me está hablando? Y es allí donde habitualmente uno coloca pruebas. Si eres tu Dios, haz esto. Si eres tu Dios, haz esto otro. Si esto es de Dios, y es parte del proceso de madurez de todo cristiano. Como pastor hoy le quiero decir, Dios nos ha puesto como hombres y mujeres de Dios para poder enseñarte a oír la voz de Dios. Pero eres tú quien debe reconocer esa voz y obedecer. Lamentablemente, en este tiempo, hay tantas voces que llegan a nuestra vida
que nuestro corazón se llena de temor, de impaciencia, de angustia, de tristeza, de pena. Pero cuando aprendemos a reconocer la voz de Dios para con nosotros, nos llega la paz, el consuelo, la seguridad de que está nuestro pastor que tiene una vara y tiene un cayado que nos infunden aliento y que nos pueden proteger en toda situación. Oír la voz de Dios es clave en este tiempo y es por eso que es importante reconocer la voz de Dios en nuestra vida y obedecer a ella. Una cosa es oír la voz de Dios y otra cosa es obedecer. Las dos cosas debemos tener, usted y yo. Usted y yo. Es importante en este tiempo. Mire, veamos en la Escritura lo que dice. En Juan 10, versículo 4 al 5. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán. La voz llega a nuestra vida para tomar decisiones. Al oír la voz de Dios uno debe tomar decisiones. Pero también hay otras voces que buscarán que tomemos decisiones equivocadas. Esta porción de la palabra de Dios nos destaca claramente de que debemos ejercitar, porque va a llegar un día, cuando partamos de este mundo, que vamos a oír la voz del Señor. Venga. Y usted nos va a decir, ¿y esa voz? No, usted debe reconocer que esa es la voz de su Padre Celestial. Esa es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo nos habla constantemente de distintas formas en nuestra vida para que nosotros podamos discernir esa voz. En la medida que avanzamos en nuestra edad, debemos aprender a oír la voz de Dios. Quiero contarle que a los 17 años yo dejé mi hogar con mi madre y mis hermanos. Y tomé una decisión de poder ir a estudiar a la universidad. Como era de una ciudad del sur de Chile y la universidad donde yo estaba está en la capital, fue una decisión difícil. No tenía de Jesús. Lo que a mí me movía era el poder desarrollarme con una carrera profesional para poder sostener una familia y poder ser algo y alguien en esta vida. Sinceramente, no fue Dios, ¿cierto?, la motivación por la cual dejé mi hogar. Pero Dios tenía planes conmigo, porque estando en la universidad, escuché la voz de Dios. Y yo reconocí que necesitaba de Jesús en mi vida. Por eso, usted debe aprender a oír esa voz cuando Dios habla a su vida. Puede esperar una voz audible, por supuesto, pero también Dios puede hablar a su corazón. Esto me dijo el Señor. Es algo que usted debe ejercitar. Es algo que usted debe ejercitar al leer la palabra de Dios. Decir, hoy Dios me está hablando por esta palabra. Gracias, Señor. Al escuchar una música que edifique el corazón. Por eso usted no puede estar escuchando cualquier cosa. Usted debe escuchar música que edifique su corazón, que traiga gozo, que traiga alegría. Porque vendrá un día en que el Señor le llamará y usted debe saber oír la voz de Dios. Porque cuando usted sabe oír la voz de Dios, usted sabe también distinguir la voz de los extraños. Por eso, líbranos Dios. Líbranos Dios de obedecer las voces extrañas. Líbranos Dios de obedecer las voces extrañas. Hay voces extrañas que quieren confundirnos.
Pero no, usted diga, yo quiero escuchar la voz de Dios. Mire estas palabras preciosas de Jesucristo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Cuando usted reconoce la voz de Dios, entonces usted sabe cómo hablarle a Él. Y Él le conoce. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que usted y yo debemos tener una relación con Dios de tal forma, que podamos oír la voz de Dios, reconocerla y que Él también nos reconozca nuestras oraciones, reconozca nuestro clamor, reconozca cuando pedimos a Él. Entonces empezamos a generar este vínculo que es maravilloso. Mire, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, porque obviamente le hablan y las mías me conocen. Y eso nos lleva a dos preguntas. ¿Reconocemos la voz de Dios en nuestra vida? ¿Y cuánto conocemos de Dios? Es importante que usted entienda que en la medida que conocemos la voz de Dios en nuestra vida, empezamos a conocer de Dios. ¿Por qué usted reconoce si escuchara la voz de su papá o de su mamá o de algún familiar? ¿Por qué usted? Porque hay un vínculo, hay una relación. Y en la medida que interactuamos y en la medida que nos hablamos, por eso es importante la comunicación. Usted nunca debe perder la comunicación, de poder hablarse los unos con los otros. Los matrimonios, hay matrimonios que deciden separarse porque ya no se hablan, pero en la medida que se pueden hablar, en la medida que se hablan, se van uniendo. Como yo les explicaba, cierto que esa palabra clave, amorcito, para mí significa mucho, porque conozco la voz de mi esposa. Cuando dice esa palabra, tengo que poner atención en lo que dije, en lo que voy a decir, en dónde estoy y qué es lo que he hecho. Imagínese una sola palabra. Yo no sé qué significaría para usted esa palabra amorcito si se lo dice su esposa o su esposo, pero para mí significa mucho escuchar la voz, el tono, el sentido, amorcito o amorcito o amorcito. Es porque hay una relación y ya nos conocemos. Usted debe aprender a conocer la voz de Dios en su vida. Y eso va a permitir que usted conozca más de Dios. Por eso estas preguntas son clave. ¿Reconocemos la voz de Dios en nuestra vida? ¿Cuánto conocemos de Dios? Si usted no reconoce, entonces usted debe ser enseñado, debe ser instruido, debe ser instruida. Y esto que está haciendo usted en este momento, de estar conectado, ver esta transmisión, ver este video, ver esta predicación, no sé en qué formato usted lo está viendo, es decir, yo quiero oír la voz de Dios. Y Dios hoy te está hablando. ¿Y qué te está hablando? Que aprendas a conocer su voz en tu vida. Porque en la medida que lo haces, vas a conocer más de Dios. Y yo quiero conocer más de Dios. ¿Usted quiere conocer más de Dios? Por supuesto. ¿Qué es lo que queremos conocer? La voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Dada esta situación, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Es lo indicado? ¿Debo tomar esta decisión? ¿Debo cambiarme? ¿Debo hacer esto? ¿Debo entregar esto? ¿Debo recibir esto? ¿Debo firmar? ¿No debo firmar? Es necesario conocer la voz de Dios. Dios quiere hablarnos en nuestra vida. Se lo repito, Dios quiere prepararlo, Dios quiere instruirle, pero usted debe estar atento a reconocer la voz de Dios en su vida, porque en la medida que usted reconoce la voz de Dios en su vida, usted conoce más de Él. Y en la medida que conoce más de Dios, entonces usted sabe qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y de qué forma hacerlo en su vida, vivir su vida, porque usted sabe que está en la voluntad de Dios. Conocer la voz de Dios nos ayuda a recibir sus mandatos, a obedecerlos y de esta forma ser guiados a la luz de la palabra de Dios en nuestra vida. La voz de Dios necesitamos conocer. Y hoy
Esa voz te está llamando. Como dice la Escritura, que el Señor está a la puerta y te llama. Si eres una persona que dice, ¿sabes qué? Mi vida, la verdad que no es tan cristiana, porque no conozco tanto de Dios y porque realmente no sé cómo hacerlo. Yo creo que este es tiempo que puedas entregar tu corazón a Jesús y que tú puedas recibir a Jesús en tu corazón. ¿Cómo se hace? Según la palabra, en el libro de Romanos, capítulo 10, habla y dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, Él te salvará. ¿De qué? De la muerte. De una entidad que viene a buscarte cuando partes de esta tierra. ¿Y qué va a salvar? Tu alma. ¿Qué te parece si entregas tu vida a Jesús? Allí donde tú estás lo puedes hacer con una oración. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana te recibo como mi Señor y Salvador. Repita conmigo con fe. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y faltas. Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador. Señor Jesús, quiero aprender a escuchar la voz de Dios. Te pido perdón por mis faltas y mis errores. Enséñame a avanzar en esta vida en tu voluntad. Y cuando parta de esta tierra, me quiero ir contigo, Jesús. Te recibo en este momento en mi corazón como mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, yo te invito a que vivas una vida guiada por la voz, pero la voz de Dios, no la voz de otros, sino que la voz de Dios. Permíteme orar por tu vida. Espíritu Santo, quiero pedirte, Dios, que las personas que han hecho esta oración sean beneficiadas por ti. Si están enfermas, sean sanadas. Si están cautivas, sean libres. Si están perdidas, sean direccionadas por ti. Espíritu Santo, anhelo que cada una de las personas pueda reconocer tu voz en su vida y obedezca. Oro, Espíritu Santo, para que tú los bautices en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Ay, amén! Y amigo, amiga, tú que has recibido a Jesús, te felicito. Un día yo lo hice y muchos de los que ven esta transmisión, este video, lo han hecho. Hoy más que nunca. Hay mucho ruido en este mundo y necesitamos oír la voz de Dios. Y quiero orar por mis hermanos y hermanas en la fe, que de una u otra forma Dios les habla, de distintas formas, mediante la música, mediante un mensaje, mediante la lectura de la palabra, al corazón o mediante una voz audible. En el nombre de Jesús recuerda, Dios siempre te va a hablar para que tú obedezcas lo que te está diciendo, para advertirte. El Señor te va a hablar por medio de sueños, por medio de visiones, pero debes estar atento. En la medida que ejercitas más entender y comprender la voz de Dios, conocen más de Él. Y si conocen más de Él, Él también te conoce. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a reconocer tu voz en nuestra vida. Enséñanos a comunicarnos contigo. Señor, queremos conocerte más, por eso te pedimos que nos hables. Háblanos, lo necesitamos. En el nombre de Jesucristo, enséñanos en estos tiempos ruidosos a oír tu voz y a rechazar las voces extrañas que buscan desviarnos de hacer tu voluntad. Señor, háblanos cada día y enséñanos a oír tu voz y a obedecerla para vivir en tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora, a oír la voz de Dios y a obedecer esa voz, que lo que busca es que hagas la voluntad de Dios en